tardes y saludos a todas y a todos en este segundo diálogo de diálogos postcoloniales que nos hemos inventado para hacer unas conversaciones en el mes de junio de este verano, mes caliente, mes de mucha intensidad a nivel global a partir del asesinato del señor George Floyd en Minneapolis, Minnesota. Eso ha creado una serie de debates que van irradiando de distintas formas. Hace unos días hicimos el primero de estos diálogos sobre la cuestión colonial, el racismo y las clases y la estructura de clase. Y hoy seguimos con el segundo de diálogo. Son 6 en total que vamos a estar haciendo durante el mes de junio, abordando distintos temas que son de actualidad, pero desde una narrativa alterna o distinta, que es tratar de ver esto desde los discursos coloniales, postcoloniales, la colonialidad del poder, los estudios del subalterno, la descolonización del pensamiento, toda forma que sea contestataria a una relación colonial donde hay un colonizador o colonizadora y hay un sujeto colonizado. Para el día de hoy vamos a hablar de algo que nos une a todos de distintas formas, que son los famosos casos insulares de 1901 al 1922, que es la primera intervención de la ideología norteamericana a través del Tribunal Supremo para definir la relación de ese país con Puerto Rico. Para este diálogo tenemos a 3 queridos compañeros y compañeras, la compañera Yanira Reyes, profesora de la Universidad Interamericana, Facultad de Derecho, el compañero Félix Cruz, un todoterreno, escritor, historiador, líder de los microhistoriadores del sur de Puerto Rico, amigo y también colaborador asiduo del Post Antillano, y a un queridísimo amigo, le iba a dar un título de padre fundador de algo, pero no, vamos a dejarlo sencillito, expresidente del Colegio de Abogados, amigo mío desde que estuvimos en la universidad hace muchos años, el compañero Marc Anthony Bimbela, que también va a estar en audio, dado unos problemas técnicos con su compu. Nos falta otro compañero que va a entrar más adelante, que es el compañero Severino. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de algo que yo me he inventado y a ver cómo ustedes lo ven, que la puertorriqueñidad surge a partir de 2 momentos. Uno, 1898, cuando el gobierno americano de Estados Unidos en el Tratado de Paz de París firma ese tratado el 10 de diciembre del 98 con España, país derrotado, y en el artículo 2 dicen se cede a Puerto Rico y al archipiélago de Puerto Rico a los Estados Unidos, y luego en el artículo 9 dice 2 cosas que son esenciales. Los que se quedaron aquí van a asumir la nacionalidad de este territorio, es decir, surge por primera vez una narrativa de la puertorriqueñidad, y segundo, la vida y milagros de esos que viven en este peñón, llamados puertorriqueños, va a estar determinada por el Congreso americano. Eso empieza a partir de ahí una serie de reflexiones que irradian en algo que se llama el caso de Downs versus Bidwell, no el primero, pero el segundo o el tercero de los casos insulares de 1901, y que culmina muy recientemente, hace 10 días atrás, en el caso de Junta Oversight Financial Management Board versus Aurelius and Others, incluyendo a Lautier, que es la última decisión del Tribunal Supremo Federal sobre Puerto Rico. ¿Y qué es lo que yo quiero hablar para provocar este diálogo inicialmente? No existía nada con tanta claridad definible como puertorriqueño hasta el 1898. Vamos a debatir eso, pero esa es la primera provocación. Y esa puertorriqueñidad la empiezan a definir los casos insulares que nos definen en relación a ellos, si somos o no somos parte, si podemos integrarnos. Pero yo nunca me olvidaré de este detalle, que lo conversé con el compañero Marc Anthony Bimbela, que en el caso de Downs versus Bidwell, porque ellos no plantean la teoría tradicional de incorporación, que es la teoría de que cada territorio era incorporado en vías a hacerse Estado, porque los puertorriqueños eran incapaces. Los puertorriqueños eran un país incivilizado, incapaz. Por ende, el patrono, el amo, dice, ese objeto que me pertenece es incapaz. Si todo hubiera sido cierto en la vida de cualquiera de nosotros, después de los 18 años nos hacemos capaces, nos vamos desarrollando en la universidad, después nos casamos, no nos casamos, tenemos familia,
lo que sea, pero nos convertimos en alguien capaz. Después de 120 años de esta relación bastante disfuncional, nosotros seguimos siendo incapaces. Este es el único colonialismo que no me capacita a hacer nada que no sea seguir estando subordinado. Y esa es la decisión de Aurelius, que para mí es una gran bofetada al pueblo de Puerto Rico, pero como nadie la ha discutido, pues vamos a discutirlo nosotros, donde se plantea que el gobierno de Puerto Rico es como un gobierno local que administra, como un peñón administra algo, y como es local, la jurisdicción sigue siendo del poder original o el poder referente original, que en nuestro caso es el artículo 9 del Tratado de Paz de París, el Congreso de los Estados Unidos. Vamos entonces a hablar. ¿Qué son esos casos insulares y cómo han definido un sujeto colonial que somos nosotros hasta el día de hoy? Y aquí los tengo ustedes y no tenemos un orden establecido, pero podemos empezar por la B, que es la primera letra del alfabeto, que es Bimbela, después la C, Cruz, y la tercera la R, si les parece. ¿Está bien? Pues vamos a empezar, Bimbela. ¿Cómo tú ves eso? Tú que luchaste tanto en el caso de Pueblo versus Sánchez por eliminar los casos insulares, que cuando eras presidente del Colegio de Abogados en ese momento, pero donde lo que más te molestaba a ti era eso, mi discapacidad definida en Downs versus Bidwell. Bien, bueno, antes que nada, primero a ti, saludos a ti, a todos los compañeros del panel y a las personas que nos escuchan. Pido excusa por lo de la cámara, no sé, hace unos minutos atrás tuve una reunión de la Junta de Gobierno y funcionó, pero así son las cosas estas electrónicas. Pero sí, gracias a Dios me escuchan, que es lo importante, y yo los escucho a ustedes. Vamos a ver por dónde empezamos. Mira, de los casos insulares, tú bien lo dices, una de las cosas que me irrita de forma significativa es el hecho que digan que nosotros somos unos salvajes y no tenemos la capacidad de poder administrar nuestro país, que yo siempre lo he definido como nuestra nación, y que por tal razón, pues carecemos de los elementos para que el imperio nos considere sus iguales, y por tanto hay elementos de la Constitución de los Estados Unidos que no van a ser de aplicación. Bueno, como tú sabes, dentro de nuestra comparecencia en el caso de Sánchez Valle, y también lo hicimos en el caso subsiguiente de Franklin, atacamos precisamente eso. Nosotros atacamos esa noción que yo concurro con otras personas que piensan que la colonización no es otra cosa que una forma de violencia. Y yo creo que es así. Y tanto creo que es así que la institución, cuando compareció en nuestro legato, específicamente señalamos que la colonización en Puerto Rico no era otra cosa que una forma de esclavitud. Y de hecho, la forma en que se aproxima Estados Unidos a Puerto Rico es de esa forma, no nos ven de ninguna otra forma. Y en Sánchez Valle, Franklin, los casos subsiguientes, y sobre todo en Aurelio, se evidencia básica, bueno, de forma expresa, cómo es que nos ven y nos siguen viendo sin esa capacidad. Entonces lo grande es que ellos, por ejemplo, en el caso de Ramos, raciocinian que es una indignidad el precedente que ellos estaban evaluando y que eso no se podía permitir. Y obviamente vemos en los escritos de todos los jueces esa resistencia que se les hace a ellos difícil dejar sin efecto una jurisprudencia, inclusive esa que está armada.
aunque en el proceso de raciocinio llegan a la conclusión que no hay otra forma de actuar o de entender sobre el asunto que dejar sin efecto ese precedente tan nefasto, ¿verdad? Pero es que eso mismo es lo que se planteó en el caso de Sánchez Valle. Exactamente eso mismo nosotros expresamos que ellos estaban haciendo con nosotros. Y cómo era posible que ellos macularan su historia, permitiendo que quedara en pie una jurisprudencia como la de los casos insulares. Y tú estuviste presente con este servidor y con otras personas durante las vistas orales. Y tú presenciaste cuando la representante del Departamento de Justicia dijo expresamente a preguntas que le hizo uno de los jueces asociados que Estados Unidos, con relación a Puerto Rico, podía venderlo, podía cederlo, podía alquilarlo, podía regalarlo, hacer lo que quisiera con el territorio. Y no se escuchó una sola objeción a esa expresión. Esa es la situación que nos enfrentamos y que Aurelio evidencia de forma todavía más desfachatada. Bien, dentro de eso, Mark, gracias, porque traemos unos puntos aquí que vamos a seguir ahora con Félix, pero es curioso que en Aurelius, en el último párrafo, no sé si lo vieron, sé que lo han leído, dice que no se revocan los casos insulares. Yo no quiero ver si eso es una victoria, porque finalmente me reconocieron que los casos insulares son pertinentes, pero yo vuelvo al relato original de Aristóteles, visto por Kant o por Hegel o por Marx, la relación del amo y el esclavo. Y yo nunca había entendido un esclavo que pida tanto al amo que reconsidere su posición sobre el esclavo. Eso para mí eso es horrible, esta conversación. Pero tengo a Félix y después a Yanira, que quiero ver cómo ellos van a ir ganando lo que tú has traído. Pero en esa reflexión, el esclavo lo que quería era terminar con la relación de esclavitud, no entrar en una relación de terapia con el amo para ver cómo le fue al uno y al otro. Esa parte no está escrita. Así que, Félix, en los casos insulares expresamente en Aurelio dicen no se revocaron. Por lo tanto, mi definición de puertorriqueñidad empieza a partir de un acto jurídico. Yo soy incapaz. Y esto es una incapacidad que nunca se supere, de por vida mi incapacidad. Adelante. Por desgracia, el mal no comienza con los casos insulares, el mal comienza con el Tratado de París. El Tratado de París nos cedió totalmente a los Estados Unidos, nos negó el derecho de mantener la ciudadanía española y se creó lo que tú llamas puertorriqueñidad. Los casos insulares realmente lo que han hecho es validar lo que dice el Tratado de París. Comienzan como un cuestionamiento económico para no tener que pagar impuestos cuando se llegaba al puerto de Nueva York, pero la realidad es que lo único que han hecho los casos insulares es amarrarnos más a la condición colonial. Y nosotros hemos aceptado esa decisión y por 120 años nos hemos dejado llevar por esa decisión. No estoy hablando de que haya personas que se opongan a las decisiones de los casos insulares y a la determinación de que somos incapaces, sino que el amo ha dividido al pueblo puertorriqueño a tal grado de que nosotros nos peleamos entre nosotros mismos en vez de enfrentar el verdadero problema que es la autoridad que el amo o la metrópoli ejerce sobre nosotros los colonos. Mientras nosotros perdamos el tiempo buscando soluciones que no tienen solución, porque el Tratado de París dice claramente que quien determina el futuro político de Puerto Rico es el Congreso y nosotros constantemente seguimos batallando entre nosotros para definir algo que a ellos no les interesa definir. Y eso es lo que obtuvimos en el último caso insular. Ellos determinaron que los casos insulares se mantienen, o sea, la colonia le ha probado a ellos que somos incapaces de gobernarnos. Y ellos utilizan
El hecho de que el Partido Nuevo Progresista destruyó la economía colonial nos llevó a una quiebra al eliminarse las 936 y todos los rejuegos que existen en este país de sabotear el trabajo de uno y de otro para corroborar el hecho de que somos incapaces. No nos damos cuenta que es una manipulación de la metrópoli, que es el juego de ellos para hacernos creer a nosotros que somos incapaces. Tanto es así que se nos hace difícil entender lo que somos. Hemos pasado un siglo tratando de definir qué es la puertorriqueñidad y todavía no estamos seguros de qué somos o cómo somos. Buscamos diferentes definiciones. Unos siguen buscando en España la solución, otros buscamos alternativas de la presencia afro-latina que existe en nuestra sangre. Tenemos diferentes versiones. Pero la realidad es que el verdadero problema radica en que mientras nosotros seamos incapaces de creer en nosotros mismos y exigirle a la metrópoli un cambio verdadero, no un juego político interno para satisfacer la falta o la necesidad de hambre de unos pocos para mantenerse en el poder. Mientras la pelea sea entre nosotros mismos, la lucha sea interna, no vamos a lograr absolutamente nada. Los casos insulares, por desgracia, para los puertorriqueños, validan el racismo imperante en los Estados Unidos. De hecho, yo tuve una conversación con una gran amiga, la doctora Riley Hughes, es una psicóloga estadounidense, y estábamos conversando sobre el verdadero problema que existe en Estados Unidos con la lucha racial. Y ella es la que piensa que el verdadero problema radica en que Estados Unidos sigue siendo una nación esclavista, que ha creado métodos para darle prebendas, para subsanar el dolor del esclavo, pero que mientras la esclavitud se mantenga, vamos a vivir en tensión constante. Y en el caso de Puerto Rico, nosotros somos una colonia de esclavos, porque por más blanca que sea la piel de una persona en Puerto Rico, desde la perspectiva estadounidense, todos somos incapaces porque siguen regiéndose por los conceptos de raza que se crearon en el siglo XVIII. Nosotros somos incapaces porque somos el producto de un mestizaje constante y tenemos ese mestizaje presente. Y ese mestizaje, basado en unas creencias que se ha probado todavía en el día de hoy, que no son reales, nosotros somos los primeros que sustentamos porque seguimos hablando del término de razas. En este momento histórico es importante redefinirnos. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros queremos para nosotros como pueblo? Y cómo nosotros nos vamos a enfrentar al poder de la metrópoli. Porque al igual que el primer caso insular en 1901, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estaba dominado por republicanos conservadores. En la actualidad, seguimos con el mismo tipo de jueces que determinaron que nosotros somos propiedad de Estados Unidos, que pueden hacer lo que quieran nosotros, pero nosotros no tenemos derecho a lo que ellos llaman su ciudadanía constitucional. Bien, ese punto entonces nos lleva a la compañera Yanira, que es el poder absoluto unidireccional del Tratado de Paz de París y donde ahí coincido con Marc Anthony en lo que se trató de hacer en un momento dado, aunque discrepo de pedirle al amo que me redefina, pero que es que ellos me definieron como una guillotina, que yo soy incapaz. Y es una visión que es intransformable, porque no se transforma. Y cada vez que bajo una decisión, que ha sido mi posición en los últimos años, no quiero ir más al Supremo Federal para que me sigan reduciendo. Lo próximo es un comité de niños y niñas escucha. Estos son los Boy Scouts y Girl Scouts. Puerto Rico es una asociación voluntaria. El club, cuando éramos vecinitos, que jugábamos a los niñitos y hacíamos un club de vecinitos, esto es lo que van a dejar a Puerto Rico ahora mismo. Y que tiene un administrador que se puede hacer permanente en la Junta para que administre los fondos y cómo se gastan las cosas. Así que, Yanira, la invitación tuya fue súper cargada, fue bien pensada, porque tú sabes el concepto de utility en el béisbol. Eso me lo enseñó Cao. Eso, o sea, un utility es un jugador, en béisbol de hombre, ¿verdad? Que juega todas las posiciones. Entonces tú tienes esto que era bien chévere, que tú estás dando derecho constitucional en tu facultad, pero también das teoría crítica y sociología del derecho y manejas el verbo.
Así que yo presumo que lo que estamos hablando te interesa, porque darle otro tipo de lectura a estos casos insulares. Parece que acabamos con la colonización de nuestras mentes, y como mínimo eso. Adelante, Yanira. Prende el micrófono, por favor. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Definitivamente es un tema que me interesa y tú sabes que yo respondo a las provocaciones y voy a empezar respondiendo a la primera provocación que hiciste, planteando que la puertorriqueñidad comienza con un acto jurídico, el Tratado de París, y luego entonces con los casos insulares. Me parece bien curioso entonces que la puertorriqueñidad, según definida por ti, o por lo menos el momento donde comienza, es por un acto del soberano, ¿verdad? Un acto del imperio del otro y no un acto propio. Y es un poco plantearnos el asunto desde la decolonialidad, de que si nosotros podemos definirnos a nosotros y nosotras mismas, entonces ¿cuál sería ese momento? Yo no lo sé. Yo no sé cuál es el momento definitorio de la puertorriqueñidad, tal vez porque no existe un momento, y nos seguimos definiendo todo el tiempo. En términos de los casos insulares, eso era una de las grandes esperanzas con este caso y con otros anteriores, y es la gran esperanza de lo que dices, ¿no? Que el tribunal en algún momento atienda este asunto, como si necesitáramos todavía que el tribunal nos definiera. Ciertamente lo que ha hecho el tribunal en conjunto y complot con las otras ramas de gobierno ha sido definirnos para restringirnos, para quitarnos derechos y para quitarnos poderes. Y eso ha sido así siempre, pero particularmente en el 2016 vimos claramente esa conjunción de poderes, y ahí el legislativo, el ejecutivo y el judicial confabulan, o no sé si a propósito, ¿verdad? Pero estaban todos en la misma línea. Pero en un asunto que no se ve solamente desde Sánchez Valle, aún desde antes, con los task force encomendados por Casa Blanca, aún desde Obama, se habían visto este tipo de lenguaje. El lenguaje de que Puerto Rico era propiedad de los Estados Unidos y que la Constitución de Puerto Rico era una ley federal y que por lo tanto podía ser enmendada en cualquier momento, y por ser propiedad de los Estados Unidos y ser parte, estar dentro de ese poder plenario del Congreso, que Estados Unidos en efecto, como dice Mark, podía deshacerse del territorio. Y esto es algo que es interesante porque también lo cuestiona Sotomayor en la concurrente, en la disidente, que quizás podemos hablar de eso un poco más adelante. Pero es interesante porque el Tribunal Supremo, aun cuando hemos visto una línea de casos recientes en el que se ha retractado de decisiones de décadas de vigencia que eran con base racista, como Korematsu, como el caso anterior de Ramos versus Luisiana sobre los veredictos unánimes, que planteaban precisamente que la razón para revocar esos casos era que estaban basados en asuntos racistas, se niega rotundamente a trabajar con el tema de los casos insulares. Y estaba provocado, y de hecho, si ustedes observan la transcripción de la vista oral en el caso de Ramos versus Luisiana, se menciona si esa decisión iba a aplicar a Puerto Rico o no, con la disyuntiva de si Puerto Rico era territorio o era estado, si deberíamos tratarlo de esa forma o no. Y el propio juez Breyer dice, bueno, a lo mejor esto lo vamos a discutir la semana que viene, haciendo alusión clara a la vista del caso de Aurelius, que iba a ser una semana después, pero no pasó. Hay un lenguaje en la decisión de Aurelius que insinúa, en ese último párrafo que tú mencionas, que insinúa que los casos insulares quizás ya no son ley buena. Pero de nuevo está la negativa esa a tratarlos, a discutirlo. Y a mí me parece que es un asunto así como cuando al hombre blanco se le incomoda tener que aceptar que es racista y tener que aceptar una historia de racismo previa. Pero me parece interesante por qué se ha podido deshacer de eso en el caso de Korematsu y en el caso de Ramos versus Luisiana, pero se le hace tan difícil hacerlo con los casos insulares. Quizás es porque eso tiene muchísimas otras implicaciones
que van más allá del binario blanco-negro, ¿verdad? Y que el asunto del racismo y de la xenofobia es un poco más complicado de manejarlo, pero seguimos hablando más adelante. Bien, me parece interesante ese lenguaje un poco más semiótico de lo que ellos dicen, pero yo no sé por qué yo tengo que inspirarme en las palabras chiste del hombre blanco y la mujer blanca que dirigen esa corte, que es una ideología, no necesariamente que todos son blancos caucásicos, pero dentro de esa conversación ese lenguaje final puede tener la lectura que tú estás dando. Ahora bien, esa desesperación, Yanira, de los puertorriqueños jurídicos, o sea, las puertorriqueñas y puertorriqueños que están muy interesados en este tema, de ver cómo el Tribunal Supremo responde de una forma en un sitio y no en otro, me parece que me deja una situación de subordinación donde el esclavo simplemente está diciendo, ¿cómo le puedo dar a la piñata mirándola, no con los ojos tapados, mirándola para poder hacer algo con mi vida y mi destino? Por lo tanto, mientras yo juegue en las reglas de ellos, ellos controlan mi destino. Y ahí Félix tiene razón, que el problema es el artículo 9 del Tratado de Paz de París. Es decir, ese sí que no ha cambiado nada. Ese no tiene ninguna sujeción a modificación hoy. Lo de la puertorriqueñidad, para darte el referente de donde lo saco, en el derecho colonial en África se plantea que las identidades nacionales surgieron por un acto jurídico que crearon las leyes tribales. Esta tribu los Zulus comandan aquí. Los Zulus existen no porque no necesariamente o únicamente porque existían como un acto de etno nacional, sino porque hubo una ley británica que los definió. Y le digo, los Zulus son distintos a los Xhosa o a los Sesotho. Entonces los británicos fueron definiendo los pueblos africanos por actos legislativos. Por eso es que yo digo, no sé si lo habías pensado antes, pero en este momento del 1898 dijeron los que se queden allí adoptan, que es un lenguaje bien extraño, adoptan la ciudadanía del lugar donde viven. Pues puertorriqueños, ahí nos hicimos. Que la construcción de la puertorriqueñidad del siglo XIX, y ahí Félix como historiador puede decirlo, era un poquito más complicada entre los criollos, entre los peninsulares, entre las mujeres y los hombres, mujeres todas y mujeres negras y hombres negros y mujeres negras que estaban completamente excluidos, ¿entiendes? Así que en esa consideración es por ahí que lo traigo, desde la perspectiva del derecho colonial en África, que creó a los países, creó a los pueblos. Ahora bien, hay una tesis que ha circulado después de Aurelio, que es la que es contestataria a esta conversación del compañero Luis F. Abreu, William Abreu, que los casos insulares son inamovibles en la medida que es la frontera que detiene la anexión. Porque como lo otro sería territorio incorporado, pues lo que viene después es la incorporación real, que es la anexión. Por lo tanto, esta categoría que se crea en Balzac o que se legitima en Balzac, ya inventada en Downes, que los territorios pueden ser no incorporados, si tú le eliminaras ahora, si es lo que plantea Mark, eliminarlos con los casos insulares, pues entonces lo que viene es anexión de Puerto Rico. Así que en ese devenir, primero nos definen como puertorriqueños, nos crean como puertorriqueños, pero después nos crean incapacitados y nos pasamos toda la vida pidiéndole al amo, por favor, redefíneme ahora como capacitado. Pero no será, Mark, te pregunto ahora para que vuelva, que ese planteamiento de William Abreu puede ser válido, que remover esos casos daría paso a un accionar político, que no hay un deseo, por lo que explicaron también Yanira y Félix, de ese racismo más profundo que existe en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Mark? Mira, yo puedo concurrir en términos de que esta situación de coloniaje también ciertamente es un asunto racial. Esa es parte de los problemas y de las denuncias que hemos hecho. O sea, nos ven como esclavos, nos tratan y tramitan todo este asunto desde esa su perspectiva. ¿Ok? Pero quiero traer otra cosa para que
¿verdad? Félix lo tenga como historiador presente, que en el caso de Sánchez Valle, por primera vez, expresamente en la vista oral, expresamente, uno de las juezas asociadas dijo expresamente que ellos bajo ninguna circunstancia iban de un plumazo a dejar sin efecto esa cantidad de casos de los casos insulares. Y no hubo ni un solo juez asociado que refutara esa expresión. El caso de Aurelio, entonces, es cónsono con lo que ellos ya expresamente dijeron. Ahora bien, precisamente por eso es que tenemos que buscar otros foros de lucha y otro tipo de lucha. Y es por eso que yo llevo discutiendo ya hace un tiempito con diferentes compañeros. Traté de conformar una comisión de distinguidos compañeros dirigido específicamente a eso. Por una u otra razón no se pudo dar. Pero es que uno de los foros que debemos de concentrarnos es en los foros internacionales, o sea, en el tribunal internacional, que pueda entender en este asunto y que pueda revelar al mundo lo obvio que está ahí de la actitud discriminatoria e ilícita de Estados Unidos en su relación con Puerto Rico. Yo no estoy diciendo que ese es el único mecanismo de lucha, pero es uno, porque nosotros ciertamente nos han evidenciado hasta la saciedad de que ellos no van a cambiar la forma de pensar. Ellos siguen pensando que nosotros no nos podemos gobernar. Ellos siguen viéndonos de forma inferior. Pues no le tiramos nuestras perlas a los cerdos. ¿Para qué? Vamos a buscar otro foro. Eso es una cosa. Y otra cosa es que tenemos que acabar de realizar de que un asunto no es meramente jurídico, no es meramente legal. Es un asunto político. Y precisamente por eso es que el Tribunal Supremo no se va a meter en eso. Ellos van a dejar que los políticos resuelvan los asuntos políticos. Y no, para mí no tienen la espina dorsal, porque ellos saben que está mal. ¿Sabes cuál es la mejor evidencia de eso? Muy poco, porque no recuerdo si fuimos los únicos que atacamos de frente y dedicamos la mayor parte de nuestra comparecencia a atacar los casos insulares, pero fueron muy pocos. Sin embargo, el tribunal en la vista oral le dedicó una parte significativa a discutir ese asunto, más de lo que todo el mundo podía pensar. ¿Por qué? Porque están conscientes de esa situación, están conscientes de la inequidad, pero lo grande es que se resisten a tomar medidas, a hacer algo concreto en relación a una cosa tan terrible como la relación que tiene Estados Unidos con Puerto Rico. Pues entonces hay que buscarle soluciones políticas a eso, sin dejar a un lado la posibilidad que le he discutido hace unos minutos a ustedes, de la posibilidad de presentar un caso ante los tribunales internacionales, porque el coloniaje no es otra cosa que un acto ilícito, ilegal. Y se ha evidenciado que Estados Unidos le mintió en la década de los 50 a las Naciones Unidas cuando le decía que eso lo tenían resuelto ya con la creación de ELA, lo cual era una mentira y una falsa. Pues entonces vamos a hacer actos cónsonos con lo que tenemos. Y estoy de acuerdo que la forma en que nos ven, y desde mi perspectiva, pues hay dos mecanismos que yo lo he posado ahora.
Alejandro, no se te oye. Perdóneme. Ahora. Es que lo que estás planteando, si pueden apagar los micrófonos, los que no están, lo que estás planteando entonces es como una puerta corrediza entre movernos, enfatizar en lo jurídico, buscando no sé qué, porque ya llegó un punto que yo, después de Aurelio, después de Sánchez Valle, ya era suficiente, pero después de Aurelio ya lo próximo que viene es un club de niños escucha, mixto, hombres y mujeres juntos ahí, que son los que dirían Puerto Rico, se acabó todo. Y es la destrucción de las pequeñas formas de autonomía que se hicieron. Pero la justificación ideológica es que somos un pueblo incapaz. Y yo estaba teorizando de esto, Mark y Yanira, desde la perspectiva jurídica los otros días. En la teoría del incapaz, usted es un incapaz, usted va al tribunal y busca a un protector, ¿cómo se llama eso? Un tutor. Pues ellos se han convertido en mi tutor permanente. Yo soy incapaz, Downs versus Bidwell, repetido ahora de otra forma en Aurelio, y como soy incapaz, la presencia de ellos es omnipresente. El problema no es eso, el problema es cómo los locales todos asumimos esta discursiva y esta narrativa. Por eso te decía, Yanir, esto empezó en el 98 para mí. Ellos me definieron que yo existo y a partir de ahí que me dijeron, tú existes pero eres discapacitado, usted no tiene la mentalidad propia para dirigir su país. Y entonces, si tú lo ves, me traen ahora el momento cuando todo el mundo aquí, en esta pandemia, yo fui de las pocas gente que defendió el gobierno, y eso lo sabe todo el mundo, y lo dije porque tomaron medidas soberanas para controlar una pandemia. Independientemente de los 38 millones, eso es otra conversación, pero las decisiones, cerrar el aeropuerto, los puertos, etcétera. Entonces, que la gente aquí, cuando tú le preguntas cómo está, dice, esto está bien malo, pues este gobierno no sirve. Es decir, nosotros no servimos. Así que vivimos en un mundo que el imperio dice yo soy incapaz y todos nosotros repetimos la misma lógica. Así que seguimos, Félix, porque te hicieron una pregunta como historiador, así que usted dirá, pero creo que el contexto que nos trajo Marc Anthony sigue profundizando en la teoría del incapaz. Tengo que decir, voy a decir tres cositas bien rápidas. Primero, hay una diferencia entre identidad y una diferencia entre la legalidad que nos creó Estados Unidos. La identidad puertorriqueña comenzó a gestarse desde 1508, cuando los pueblos que integran la nación puertorriqueña, o sea, los europeos, los africanos y los aborígenes, se encontraron. En ese momento comenzamos a gestar una identidad. En el siglo XIX existía una identidad que en su mayoría se refería a sí mismos como boricuas, borinqueños, borincanos, no como puertorriqueños necesariamente. El término puertorriqueño se adopta más adelante debido a la crisis cuando Estados Unidos nos cambió el nombre de Puerto Rico a Puerto Rico y entonces afirmamos nuestra puertorriqueñidad. Pero cambiándote, y voy a ir un poquito más allá de lo que mencionó Mark. Más que político, el asunto de Puerto Rico es un asunto económico, como lo es la esclavitud. Estados Unidos se expande hacia el Caribe en busca de un mercado para sus productos y unas colonias o territorios para explotarlos para su beneficio. La mentalidad de Estados Unidos no ha cambiado. Los casos insulares que comenzaron con Lima, primero que era azúcar, y después con las chinas o naranjas, como las querramos llamar, la realidad es que sigue siendo un asunto económico. Nadie mata a la gallina de los huevos de oro. Estados Unidos destruyó la autosustentabilidad del pueblo utilizando nuestra incapacidad. La gente dejó de sembrar. Los valles que sembraban arroz se convirtieron en valles de caña de azúcar. Y luego, cuando llegó el momento preciso, eliminan la agricultura para decir que estamos progresando y traer realmente unas industrias, cuando en realidad lo que quería en todo momento era que nosotros dependiéramos de los productos de los Estados Unidos, compráramos, y nosotros nos hemos convertido en compradores compulsivos, pero más que compradores compulsivos que siguen llevando dinero a las arcas del imperio, nos hemos convertido en personas que nos creemos que somos no funcionales.
porque nos han hecho creer eso y nosotros lo repetimos. Es como el cuento que dice que la gente que coge cupones vive bien, porque va al supermercado y hace una compra grande, cuando en realidad nadie come con $1 al diario, que es lo que le dan a una persona realmente que coge el programa de asistencia nutricional. Pero el problema está en lo que nosotros mismos nos hemos creado. La solución de Puerto Rico no está ni en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ni está en el Congreso. Está en nosotros mismos. En el momento en que nosotros decidamos tomar control de nosotros mismos y darnos la valía que nos corresponde, enfrentar los intereses económicos locales que quieren que la colonia permanezca porque les beneficia económicamente, y los intereses imperiales que le interesan que nosotros sigamos comprando y comprando y comprando, en ese momento nosotros vamos a tomar una decisión final. Para eso se necesita crear autoestima y se necesita tener pensamiento crítico. En los últimos 20 años lo único que hemos visto es la destrucción de ese pensamiento crítico. Nos hemos convertido en esponjas de manipuladores y, como decía Miranda en aquel famoso chat, pretendían eliminar a los puertorriqueños. O sea, y existe un genocidio interno, existe esa pequeña maquinaria de transformarnos definitivamente, porque hay que tomar en consideración que nosotros seguimos siendo puertorriqueños y seguimos hablando español porque existía un campesinado, el jíbaro puertorriqueño, que se negó a integrarse al imperio, se resistió a cambiar, a dejar de ser para convertirse en otra cosa, porque por desgracia la intelectualidad de San Juan se quiso rodear del imperio y quiso ser igual que el imperio. Nosotros nos enfrentamos a esta dicotomía de ¿qué soy yo? ¿Soy yo bonito porque soy yo? ¿O yo soy bonito porque queremos que aquellos nos vean como bonitos? Yo creo que en este momento importante es aprender a gustarnos a nosotros mismos, aprender a validar nuestro legado histórico, las grandes aportaciones de nuestros hombres y mujeres que no solamente han aportado a la formación de Puerto Rico, sino a la formación del mundo. Aceptar que tenemos grandes hombres como Hostos o grandes mujeres como Lola Rodríguez de Dios y que todavía seguimos teniendo grandes hombres y mujeres que aportan en las diferentes ramas del saber, en el conocimiento de quiénes somos, en la aceptación de nuestra grandiosidad y en el hecho de que tenemos que volver a tomar control de nuestra economía. En ese momento comenzamos a liberarnos de las cadenas opresoras de la esclavitud colonial. Daniel, tu micrófono. Las narrativas han sido muy duras. Así que la primera narrativa, la del principio del siglo, yo soy incapaz. Así que, ¿por qué los americanos introdujeron, con un ejemplo que utilizo, la pasta de dientes en Puerto Rico? Porque nosotros apestábamos. Así que la pasta de dientes se introduce aquí en el 1906, pero no para que oliéramos bien, sino para que la consumiéramos, bien de consumo de una producción americana. Así que eso me lleva a lo que tú has dicho, que las narrativas aquí continuamente son, soy incapaz, tengo que subordinarme, tengo que depender de tu comida, tengo que depender de tus barcos, tengo que depender de tu pasaporte, yo dependo de tus fondos federales para salir de los huracanes, de los terremotos, de las pandemias, de lo que sea, dependo de fondos federales. No hay una narrativa de que dependo de mí mismo para sobrevivir. Así que sí, con eso... Daniel, perdóname un momentito antes que pase. Sí existe, porque lo hemos demostrado en estos momentos. No, nosotros pero lo sí, importante es que lo creamos nosotros. Sí, pero la narrativa del Estado, de esa que apuntaba Yanira ahorita, es decir, nosotros existimos como un acto del soberano político imperial que entró aquí, que ustedes son puertorriqueños. Ojo con tu aclaración, Félix. Coincidimos que los americanos me definen como puertorriqueño. Mi definición anterior, la contestataria a España, era boricua o boriqueño, en lo que fuera, pero la puertorriqueñidad es un asunto de la época americana. Así que, Yanira, ¿cómo tú lo ves? Pues mira, yo vuelvo a hablar sobre el tema de la definición de la puertorriqueñidad, porque yo creo que es el tema que ha estado consistente en la participación de todos los compañeros.
yo cuestiono la definición nacional o la definición cultural por el acto jurídico. Más allá de que sea, en la participación anterior cuestioné que fuera la definición por el imperio, ¿verdad? Pero ahora cuestiono también la definición por el acto jurídico. Primero porque el asunto de la identidad nacional es muy difícil de definir y obviamente es muy problemático establecer de dónde sale y cómo se construye. Pero si lo fuera a adjudicar desde el acto jurídico, tendría que añadirle a la lista que mencionaste, Daniel, también la ley Jones. Cuando la ley Jones crea la ciudadanía norteamericana, también crea la ciudadanía puertorriqueña, que no existía hasta ese momento. O sea que en ese sentido, cuando lo ubicamos en el 1898 o en el 1917 o con los casos insulares, pero me resulta problemático todavía que lo establezcamos desde la perspectiva del acto jurídico. Y entiendo la referencia teórica que me estás haciendo e histórica, pero lo que te estoy planteando es un cuestionamiento a eso. Entonces, cuando muy bien tú planteas por qué seguimos con esta insistencia de seguir acudiendo al amo, ¿verdad? Para que nos defina esa insistencia de que el tribunal revoque los casos insulares y ya nos defina como capaces, o que el Congreso nos permita definirnos, ¿verdad? Cada vez que vamos al Congreso para decirle, por favor, permíteme hacer un plebiscito, por favor, permíteme hacer un referéndum, es de nuevo ir hacia allá, ¿verdad? Ir hacia el norte, ir hacia el amo para decirle, permíteme definirme. Y entonces, uno tendría que cuestionarse, como estaba diciendo Félix anteriormente, ¿por qué plantearse ir hacia allá y no nos planteamos hacia adentro? ¿No? ¿Por qué no nos buscamos esa autodefinición? Mark hablaba de que debíamos entonces buscar otras estrategias e ir a foros internacionales, pero siempre nos persigue el mismo problema y es la respuesta que se nos da diciendo, pero lo primero que ustedes deben lograr es un consenso. Lo primero que deben lograr es poder definirse ustedes mismos, poder establecer sus propias estrategias. Y esa definición entonces no puede estar dada solamente desde el asunto colonial, sino que debe tratar otros asuntos más amplios en términos culturales, en términos raciales, en términos económicos, como estaba planteando Félix anteriormente. Y en ese proceso de definirnos o de buscar esas definiciones, porque probablemente nunca lleguemos a una definición única o a una definición en consenso, pero la búsqueda de esa definición sería de por sí un proceso de apoderamiento en la medida en que estamos entonces agarrando de nuevo la posibilidad de autodefinirnos. Entonces, buscar otras estrategias que no necesariamente tienen que ir, como tú ya estás cuestionando, no ir al Congreso o no ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, o como dice Mark Bimbela, ir a foros internacionales, pero también debemos hacerlo en una introspección, en procesos autogestionados, hablar de nuevo del poder constituyente, hablar de nuevo de asuntos que van más allá de lo jurídico y plantearnos de veras, ¿verdad? Dentro de un ejercicio de autodeterminación, una reflexión de hacia dónde queremos ir y qué es lo que necesitamos para llegar a ese espacio. Así que hay que pensar en una noción de país, hay que pensar en una noción de cómo nos constituimos nosotros y nosotras mismas, en nuestra total diversidad. Y pienso que es importante entonces que rompamos esos esquemas. Yo creo que han habido recientemente unos esfuerzos que rompen con esos esquemas que hemos vivido de toda la vida. Me parece, por ejemplo, que el esfuerzo que se dio con las asambleas de pueblo después del verano del 19 era un buen ejercicio en esa dirección. Yo no sé dónde quedaron, yo no sé si siguen reuniéndose, me parece que la pandemia ha puesto en pausa todos esos esfuerzos, pero en esa línea, lo que quiero decir es en esa línea. El micrófono.
quiero decir algo, yo no me subordino a la posición del amo, en otras palabras. Ellos me definieron como puertorriqueño, yo me asumo como boricua, como puertorriqueño, como caribeño, independientemente de lo que haya dicho el amo. Y ahí entra en algo que se relaciona con el debate del miércoles pasado, de hace unos días, sobre las relaciones raciales en Puerto Rico. El primer acto de libertad en Puerto Rico fue la demanda de las gentes esclavizadas, que no eran negros inicialmente, eran mujeres blancas pidiendo su libertad. Así que yo vengo de una tradición muy profunda de libertad, que es de todos esos indígenas, mujeres traídas aquí para ser prostitutas, traídas de España, hombres y mujeres negros traídos desde el continente africano. Todos ellos exigieron siempre lo mismo: quiero ser libre. Y esa relación, que es la de destrucción de la relación de dominación, la destrucción es violencia, hacerme esclavo, pero decir no voy a ser esclavo es un acto de violencia también, de destrucción de esa relación de dominación, es la que tendríamos que empezar a valorar y entonces rescatar, como dijiste tú en esa frase que se me perdió ahora, Yanira, esas formas o esas cosas, esas expresiones que se han dado, tratar de ver qué es lo que ha pasado aquí en todos estos tiempos. Ahora bien, si seguimos yendo al Supremo Federal y al Congreso para que ellos sigan diciendo yo soy incapaz, pues entonces yo voy a problematizar mi condición de salud mental y emocional, porque ¿cómo yo voy a seguir haciendo eso? Por ende, y en esta conversación Mark lo marca, pero ha sido tú, Yanira, con el proyecto que tú has estado coordinando en la facultad, que es de ir a foros internacionales para plantear otras formas. Si tú sabes que ha habido debate sobre esto, y yo estoy en récord, que he dicho, creo que ustedes es valioso, porque ha habido otras posiciones que han dicho otras cosas, pero empezar a plantear de otras formas lo que estamos viviendo. ¿Cómo romper con dos formas de colonialismo? El colonialismo mental, yo soy incapaz, y el colonialismo político jurídico del amo, creo que es nuestra gran tarea a partir de todo lo que hemos pasado en estos 122 años, para ser preciso, y con la última decisión de Aurelio. Así que les voy a dar 2 minutos porque vamos a acabar ahora en unos minutos. Así que, Mark, en conclusión, ¿cuál sería tu posición en 2 minutos para transformar esta situación? Bueno, mi posición ha sido que básicamente yo concurro en que ya no hay, es fútil volver al Tribunal Supremo Federal y volver al Congreso de los Estados Unidos. Que la lucha tiene que concentrarse desde mi perspectiva en dos aspectos. Uno, a nivel internacional, en los tribunales internacionales, y otro, desde la perspectiva, una perspectiva puramente política. Como ustedes recuerdan, en el año 2015-2016 recibimos un pesado embajador de Cuba en la ONU y tuvimos dos actividades en el Colegio de Abogados. Una abierta a todo el público y otra con un almuerzo con una serie de invitados en la institución. En ambas ocasiones, se le preguntó al embajador que el interlocutor, el que le hacía la pregunta, que él estaba dispuesto a hacer la lucha con su hermano en ideología y que esa es la forma de lograr la autodeterminación. En ambos días, personas diferentes le hicieron la misma expresión y la contestación de él fue consistente. Si usted cree que va a lograr la autodeterminación de Puerto Rico exclusivamente con los independentistas, excluyendo a los que creen en la estadidad y a los que creen en el Estado Libre Asociado, usted está total y absolutamente equivocado. Bien, gracias. Así que, perdón, lo último que quiero decir, así que yo pienso que lo que tenemos que buscar es que yo concurro en que nosotros tenemos que estar claros en nuestra identidad y buscar la unión de todas y de todos para lograr la autodeterminación. Gracias, Mark. Félix. Yo
concurro en que sí necesitamos la injerencia de organismos internacionales y que esto es un proceso político, pero también un proceso económico. Mientras nosotros no seamos capaces de retar al imperio, que es el que limita nuestro crecimiento económico, y dependamos de su economía, no vamos a poder desarrollar los elementos necesarios para terminar este arreglo que beneficia a uno y perjudica a la gran mayoría, que somos nosotros. El otro problema sobre la identidad, yo creo que se ha gestado y se está gestando una nueva identidad puertorriqueña. Hubo varias intentonas en el siglo pasado de explicar lo que es la puertorriqueñidad, comenzando con Pancho Ibero, creado por Rosendo Matienzo Cintrón en 1913, insularismo y todas las luchas que llevaron a definirnos como pueblo. Yo creo que en las barriadas, en los residenciales, se está formando una nueva identidad de un puertorriqueño negro, caribeño, asociado a una nueva visión de lo que nosotros somos como pueblo, y que la mayoría de la intelectualidad del país vive enajenada a lo que está sucediendo en las comunidades. Puerto Rico se está buscando dentro de su interioridad, no la politiquería esta que nos gobierna, ni los politicastros que tenemos en el Capitolio y en Fortaleza. La realidad es que el pueblo está hastiado, cansado de ser pisoteado por todo el mundo, principalmente por los gobernantes que escogemos, que son esclavos, se convierten en capataces del pueblo de Puerto Rico. Yo confío en mi pueblo, entiendo de que la gente de verdad, esta gente que ama ser puertorriqueño, se está redefiniendo y que vamos a terminar en un momento no muy lejano con esta incertidumbre que nos agobia. Gracias. Yanira. El esfuerzo que mencionaste ahorita es un esfuerzo liderado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad, y lo que hemos hecho es acudir en varias ocasiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer planteamientos que vayan más allá del asunto de las visitas anuales al Comité de Descolonización en la ONU, plantear el problema puertorriqueño, los problemas de Puerto Rico, como un asunto que es importante para la esfera internacional. Y hablamos de derechos humanos más allá del derecho a la autodeterminación, hablamos de los derechos de las mujeres, de las comunidades, los derechos de diferentes sectores en Puerto Rico. Yo creo que eso es importante, y por ahí va un poco hablando de que la identidad de nosotros, nuestra definición, no puede estar solamente atada al asunto colonial. El proceso de decolonialidad tiene que ir más allá de eso. No es solamente el asunto de mi relación con los Estados Unidos, y en ese sentido quizás podemos separarnos de esa manía de tener que ir todo el tiempo tratando de buscar que el amo me defina, sino que buscar otras alternativas de definición. Como decía Félix, hay otros elementos de identidades culturales, hay otros elementos de asuntos que tenemos que considerar en términos de las relaciones raciales, de las relaciones de clase, de las relaciones de las comunidades en Puerto Rico. Yo pienso que es importante que empecemos a pensar en Puerto Rico como un ente bastante complejo y que no puede ser definido unilateralmente ni por ellos ni por un grupo ni por un grupúsculo en el país nada más, y que eso requiere esfuerzos de todas partes. Por eso mi insistencia en cuestionar la definición jurídica, porque en muchas ocasiones se ha planteado, y eso es raro viniendo de una abogada y alguien que enseña derecho, ¿verdad? Pero se ha centrado este proceso dentro del ámbito legal, y yo creo que es hora de que aprendamos que las definiciones no pueden ir solamente atadas a los actos jurídicos. Bueno, pues muchas gracias. Con esa nota terminamos repensando el acto jurídico que en el 1898 declaró que éramos puertorriqueños. Coincidimos todos que los casos insulares son un problema. Ahora tenemos que buscar un consenso, pero no el del amo, sino de nosotros, para redefinir quiénes somos, hacia dónde vamos y qué hacemos con esa gente que vive en Washington. Gente, muchas gracias por su participación. Esta ha sido la conclusión del segundo diálogo postcolonial auspiciado por el Post Santillano. Nos quedan una serie de diálogos más en este mes.
las vamos a estar promocionando como diálogos de verano para repensar a la luz del momento histórico que vivimos, que es, como dijo uno de los compañeros, de una transformación cultural que a todos nos está afectando. Muchas gracias y que vayan bien. Saludos a todos.